Bienvenidos a este encuentro en el que trataremos de dilucidar el porqué de la actual crisis de las democracias y el camino para salir de esta crisis. El mundo, ya habéis visto, está polarizado y las democracias están cuestionadas. Después de haber costado tantos siglos llegar a las democracias actuales, resulta que ahora se cuestionan. ¿Dónde está el problema? Bien, vemos que en las denominadas democracias del mundo nos encontramos con líderes que no tienen nada democráticos y que son autoritarios, en la mente de todos están, ¿no? La pregunta es, ¿cómo han podido llegar hasta ahí? ¿Por qué los electores los han elegido? Pensemos en un caso concreto, por ejemplo, el de Trump. Ha habido electores inmigrantes que han votado por él y luego han visto que ellos mismos o sus familias han sido expulsados del país o están en busca y captura para ser expulsados del país. ¿Cómo es posible que los votantes lleguen a votar aquello que va en contra de sus propios intereses y, lo que es aún más esencial, que va en contra de la propia democracia? ¿Realmente los votantes, los ciudadanos, valoran lo que significa tener democracia? ¿Realmente los dirigentes de países demócratas son demócratas de verdad? ¿Son demócratas de corazón? ¿Han entendido la democracia? Es una crisis existencial la de la democracia. A mi modo de ver, esta crisis nace de una idea equivocada. La idea de que tener una constitución democrática, unas leyes democráticas, una libertad de expresión, ya es haber alcanzado la democracia. No. A mi modo de ver, eso es el nivel cero de la democracia, en el que se encuentran todas las democracias del mundo, sin excepción. Todas están en el nivel cero, ni siquiera en el primer piso, en el nivel cero. El nivel cero es el de crear los caminos legales, la constitución democrática, las leyes democráticas, pero claro, de nada sirve tener ese camino, tener esas construcciones legales, si no hay espíritu democrático en la población. ¿De qué sirve defender una democracia si luego en nuestro propio hogar no sabemos ser demócratas con nuestra pareja, con nuestros hijos? Somos autoritarios, tenemos miedo a dejar de ser autoritarios, no sabemos cómo ejercer la autoridad de forma y manera que sea compatible con la democracia. Así que estamos ante una crisis que no es solo política, es una crisis entre el autoritarismo y la democracia. Realmente no hemos salido del autoritarismo en la vida cotidiana. Ahí está el problema. Por eso llegan líderes no demócratas en democracias. Ahí está el problema. Los ciudadanos son fácilmente engañables, manipulables, porque no tienen una educación política, porque se confunde educación política con ideología. ¿Y por qué se confunde? Pues porque no se han definido los valores políticos y, lo que es más importante, unos valores políticos comunes. Esos valores políticos comunes tienen que ser unos principios democráticos. No tiene sentido definir unos valores políticos comunes en una dictadura. Entonces, no hemos definido unos principios democráticos que puedan ser enseñados en nuestras escuelas y que estén en la mente y en el corazón de nuestros dirigentes. Así pues, nos encontramos en el país de las democracias, pero sin demócratas. No hemos sido preparados como demócratas. Actuamos como oposición a la dictadura, convirtiéndonos a su vez en dictadores. Claro, una dictadura de corazón, una dictadura con espíritu crítico, con espíritu democrático, no se enfrenta a la dictadura siendo autoritario, se enfrenta con principios democráticos. Y yo os pregunto, ¿podéis nombrarme un solo principio democrático? No leyes democráticas, no leyes constitucionales. No, eso es la estructura. Estamos hablando de los habitantes, de los ciudadanos. No podemos ser demócratas si no tenemos una ética democrática, unos principios definidos que podamos enseñar. Y desde esa ética democrática, que tiene que venir de una democracia de corazón, de entender que la imposición de unos a los otros solo crea autoritarismos, luchas y tribalismos. Efectivamente, la democracia actuales, en el nivel cero, están cayendo en el tribalismo. Las ideologías
son ideologías sordas, no se escuchan las unas a las otras porque creen que todas tienen la posesión de la verdad absoluta. La realidad es tan compleja que necesita de la democracia para ser explicada. Os voy a poner un ejemplo. Fijaos la polarización izquierda-derecha, ideologías de izquierda y derecha. Hemos sido educados de forma autoritaria respecto a esta polarización, por eso es polarización, de forma que o es mejor la derecha, o es mejor la izquierda, o es mejor quedarse en medio, sería el centro, ¿no? Pero ninguna de estas posiciones implica escuchar al otro para crear cosas en común. Y diréis, hombre, la democracia consiste en el enfrentamiento de ideologías. No, no, esa es la democracia a nivel cero. La democracia es sobre todo diálogo, escucharse los unos a los otros para construir juntos. Y diréis, ¿y cómo es posible que izquierda y derecha construyan juntos, creen caminos juntos, ¿no? Si son contradictorias, ¿no? En el nivel cero de democracia las vemos como contradictorias, pero pueden ser complementarias. Os voy a poner un ejemplo como físico. La realidad es compleja, la realidad física es compleja, no veamos la social. En física existe el principio de dualidad onda-corpúsculo. La luz no se ha podido explicar con una sola teoría. Hay una teoría que cree que la luz son ondas electromagnéticas y hay una teoría que cree que la luz está compuesta por partículas que se llaman fotones. Bien, en vez de darse golpes unas a las otras, que bueno, se hizo también al principio, ¿no? Los físicos teóricos se dieron cuenta de algo esencial, algo increíble. Resulta que no podían explicar la realidad por separado. Es como si la derecha no puede explicar la realidad social por separado y la izquierda tampoco. Necesitan verse como complementarios. Claro, la dualidad onda-corpúsculo, no sabemos si la luz son ondas o corpúsculos, pero lo que sí sabemos es que no podemos explicar la luz si no tenemos las dos teorías a la par. En unas experiencias hay que recurrir a que sean partículas la luz y otra a que sean ondas. Y esto, el no enfrentar dos teorías presuntamente opuestas, ha hecho que tú y yo podamos ahora comunicarnos por este medio digital. Todo el progreso de la física cuántica descansa en buena medida en la dualidad onda-corpúsculo, onda-partícula, corpúsculo es partícula. Claro, es decir, necesitamos las dos para explicar la realidad. Pues lo mismo ocurre en lo social, en lo político. Es decir, tenemos que salir del nivel cero de la democracia y pensar que uno es el poseedor de la realidad, de la verdad, y el otro está equivocado. Tenemos que salir de la idea de que todo lo que se le ocurra a un progresista es progreso y evolución. Tenemos que salir de la idea de que lo mejor es conservar lo que ya ha funcionado bien. Onda, corpúsculo, derecha, izquierda, son complementarias como en la física aprendamos de la física para iniciar el camino del nivel 1 de la democracia. Las ideologías sordas, porque se creen autosuficientes, están creando una crisis en las democracias. No saben dialogar, no han entendido la teoría dualidad onda-corpúsculo en política. Necesitamos las dos. Para avanzar necesitamos conservar cosas, no podemos cambiarlo todo a la vez y necesitamos progresar. Y no todo lo que se nos ocurra como progreso es progreso, nos podemos equivocar, hay que saber rectificar. Yo distingo entre progreso y evolución. Una persona progresista de izquierdas no tiene por qué ser evolucionista. Claro, si no sabe lo que tiene que conservar en cada paso, es como cuando andamos. Levantas un pie y te sostienes en el otro. Si no sabes lo que tienes que conservar en cada paso, terminarás cayéndote. Por lo tanto, es importante esta distinción para pasar del nivel 0 al nivel 1 de la democracia. Una cosa es progresismo, que es una parte importante para el progreso, para la evolución, pero no es suficiente. Tenemos que saber en cada paso qué hay que conservar y qué hay que cambiar. Y que lo que cambiamos, lo que consideramos como progreso, el tiempo nos dirá si nos hemos equivocado o no. Tenemos que ser humildes, porque a veces, queriendo
aceptando que todo lo que se le ocurra a un progresista es progreso, metemos la pata e involucionamos. De la misma forma, en el lado derecho, pensar que conservar siempre es la mejor solución, pues claro, conservar solamente invalida la propia evolución. Así que es necesario la dualidad onda-corpúsculo. Derecha e izquierda tienen que entenderse. Pero esto no es suficiente para pasar al nivel 1 de la democracia. Acabar con la sordera ideológica. Esto no se podrá acabar con esta sordera si no hay una educación democrática, basada en unos principios éticos de convivencia democrática. Esto es muy importante. Yo debo ver al otro, no como alguien que tengo que luchar porque tenemos ideas diferentes, sino ver al otro como alguien que aporta perspectivas que yo tengo que sumar a las mías. No se sumarán directamente. Habrá cosas que podré coger, otras que no, otras que son equivocadas, otras que tendré que soltar en mis propias perspectivas. Pero necesitamos los dos ojos para progresar. Necesitamos, para evolucionar, necesitamos un ojo de qué tenemos que conservar, qué tenemos que cambiar, y la humildad para saber que no todo cambio va a ser evolutivo. La democracia es un avance esencial. La dictadura es necesaria cuando hay que imponer orden por el aspecto tribal. La democracia de nivel 1 trasciende el tribalismo, la sordera ideológica o la sordera religiosa, no se escuchan las religiones unas a otras, ¿no? La democracia de nivel 0 es sorda. La democracia de nivel 1 abre los oídos y escucha. La democracia de nivel 1 es la democracia de corazón, la que sabe que necesita unos principios éticos de convivencia para poder sumar con el otro, no para rivalizar con el otro. En la democracia de nivel 0 se rivaliza, en la democracia de nivel 1 se suma, se aprende de los errores en conjunto. Os presento un nuevo espíritu de la democracia, el paso siguiente a la democracia que tenemos. Es necesario, pues, definir unos principios. Por mi parte, he definido unos principios para poder ser enseñados en las escuelas. Los podéis encontrar en mi canal, en este mismo vídeo, la explicación que hay en YouTube, pondré un link a esos principios, que son solamente una propuesta inicial, ¿no? de una ética de convivencia, unos principios democráticos para crear ciudadanos democráticos que cuando lleguen al poder no se comporten de forma autoritaria, que cuando estén con su pareja tampoco se comporten de forma autoritaria, para enseñar de forma no autoritaria. La autoridad es necesaria, pero no es lo mismo que el autoritarismo. Tenemos que llegar a comprender la diferencia. Bien, pues la crisis de las democracias actuales no es una crisis para ser destruidas, es una metamorfosis como la de la mariposa. Necesitamos este horizonte que os esté definiendo, ¿no? Hay que entender que la democracia no está completada, está apenas iniciada. Ahora toca la parte educativa, la parte de principios éticos de convivencia, que entren en nuestra mente y sienta nuestro corazón esos principios, que aprendamos a escuchar, que entendamos que la esencia de la democracia no es votar, sino escuchar. Ya votamos y nos engañan y nos engañamos. La esencia de la democracia es escuchar y aprender a sumar con el otro, no a rivalizar. Fijaos sobre la crisis que vivimos ahora. Algunos ejemplos, ¿no? Para que no quede esto solamente en el plano teórico. La ultraderecha autoritaria está subiendo en el mundo, ¿no? Precisamente por la crisis de la democracia. Dice, pues, la democracia no resuelve los problemas, yo qué sé, de vivienda, de pobreza, ¿no? Dice, hombre, ¿qué está pasando aquí, no? El estado del bienestar entra en crisis para mantenerse, y entonces hay una parte de la juventud que está pensando que casi es mejor un régimen autoritario que te dé todo lo que necesitas que la democracia. Claro, parten de un error, que la democracia es incapaz de darte todas esas cosas que necesitas. Claro, están viendo lo que hay. Claro, el error es pensar que la democracia está acabada. No, ahora toca el siguiente paso. Claro,
El estado del bienestar empezó en la socialdemocracia, pero ya es una conquista social que es tanto de derechas como de izquierdas. Claro, ¿cómo vas a ejercer tus derechos de libertad y de democracia si no tienes lo mínimo, la sanidad, la educación, la comida, la casa? Si no tienes lo mínimo, ¿cómo vas a ejercer la democracia? No nos engañemos, ¿no? No podemos... el libre mercado se convierte hasta en el dominio de unas cuantas superempresas, ¿no? Es decir, el estado del bienestar ya no es una conquista de la izquierda. Desembarcó la izquierda porque es por ahí por donde desembarcó. Pero no podemos retroceder. Pero para conservar el estado del bienestar tenemos que adquirir una educación democrática, un espíritu democrático, una democracia de corazón que de las crisis, en vez de pelearnos entre nosotros, dialoguemos entre nosotros para salir de esa crisis, que veamos que cada parte tiene algo que aportar. El autoritarismo es para dejarlo atrás. Las democracias no fallan porque sean imperfectas. Las democracias están fallando porque tienen que dejar de ser meros bebés, tienen que pasar a la siguiente etapa. Es una cuestión de evolución. Y para evolucionar tenemos que definir esa nueva etapa. Yo he dado algunos indicios de lo que yo creo, pero yo invito a los pensadores que puedan escuchar este vídeo, les invito a escribir libros imaginando cómo tiene que ser esa democracia, en la que uno es demócrata porque se siente incompleto y necesita la perspectiva del otro, y por eso ve que pelearse es una tontería, lo que hay que hacer es aprender a sumar. Pues hace falta definir unos principios, unos caminos, en todos los campos del saber, también en la ciencia se tiene que democratizar, ese espíritu democrático tiene que aparecer. El espíritu crítico gobernado por el espíritu democrático no es hiriente, no es agresivo, no es derrocar al otro. Ejerces el espíritu crítico para ayudar al otro a ver lo que no está viendo, y recibes ese espíritu crítico sobre ti también, porque sabes que el otro puede estar viendo que algo tú no ves. Existe todo un mundo por crear en la democracia de nivel 1. Pensadores, demócratas, os invito a escribir y a desarrollar este tema. Desarrollemos la democracia de corazón, porque si la democracia no se lleva en el corazón, termina derivando en autoritarismo o cayendo en crisis de no saber resolver los problemas de la sociedad. No caigamos en la tentación de la ultraderecha. No necesitamos más autoritarismo, necesitamos más democracia, pero más democracia del siguiente nivel, una democracia que tiene que evolucionar. La democracia, las leyes constitucionales, la libertad de expresión es el gusano. Ahora tiene la mariposa, ahora tiene que volar la mariposa, tiene que despegar del suelo en la que nació. Pensadores, demócratas, personas que creéis en un futuro mejor para la humanidad. Aportar ideas para esa democracia del nivel 1. Veámonos no como un gusano que muere, sino como una mariposa que nace. Tan solo necesitamos definir ese principio y convencernos de que la democracia de corazón es el siguiente paso a la crisis de las democracias actuales. Se me ocurre, iba a decir algún ejemplo para terminar. Por ejemplo, para que veáis el no dialogar a lo que nos lleva a las crisis en las democracias actuales. Se me ocurre el ejemplo de China. Muchos dicen, oye, mira, China ha sacado no sé cuántos millones de la pobreza y es un sistema autoritario y está teniendo mejores resultados. ¿Para qué queremos la democracia si resulta que allí al final van a tener mejor nivel de vida y han sacado de la pobreza a toda pastilla a las personas? Claro, en pocos años gran cantidad de personas han salido de la pobreza, ¿no? Claro, pero han pagado un precio. Hay un régimen autoritario, ¿no? Entonces, ¿por qué las democracias de nivel 0 no logran ese avance que logra China? Pues muy sencillo. China hace planes a largos años, como hacían los soviéticos o los regímenes comunistas, hacían los planes a 5 años, los quinquenios, ¿no? Bueno, no, evidentemente no voy a definir un régimen comunista porque soy demócrata, pero la idea de los quinquenios es buena, o de las décadas. Es decir, las democracias
tienen que hacer proyectos a 5 años vistas, a 10 años vistas. Por eso la dictadura gana en este sentido. Porque, claro, como está todo el rato el mismo, pues puede hacer proyectos a 5 o 10 años en cuanto a desarrollo tecnológico, social, ¿no? Claro, las dictaduras, claro que pueden, las democracias, claro que pueden hacer también planes a 5 y a 10 años y a 20, pero si saben dialogar, si llegan a consensos, si inician un proceso a 10 años, entonces el partido que está en el poder pierde, llega otro y continúa con ese plan. ¿Veis cómo la crisis de la democracia actual es la falta de diálogo? Si hay diálogo podemos competir con cualquier dictadura del mundo y además tener libertad. Estado del bienestar y libertad. No contrapongamos el estado del bienestar y libertad. No, podemos tener un estado del bienestar, como a lo mejor yo que sé en China, sin perder las libertades. Pero necesitamos una ética democrática de comportamiento. Necesitamos aprender a no ser autoritarios. Yo no quiero ser autoritario, pero lo vas a ser si no tienes unos principios democráticos en los que pensar, si no sientes la democracia en tu corazón. Es como el machista. Yo dejo de ser machista. No, si tú no has desarrollado unas formas de comportarte diferentes, seguirás siendo machista aunque no quieras y te sentirás culpable además. No podemos decir, hay que dejar hacer esto sin crear una nueva perspectiva, un nuevo horizonte. La democracia de corazón es ese horizonte que os invito a crear, a anhelar, para salir de esta crisis de las democracias actuales, para pasar de la democracia gusano a la democracia mariposa. Os dejo con este pensamiento y con este sentir. Gracias por vuestra atención.